Arrancamos. Contrato de permuta. El Código Civil lo define en el artículo 1172, ¿sí? En los cuales hay permuta cuando las partes se comprometen recíprocamente a transferirse el dominio de cosas, ¿sí? De dos cosas que no son dinero, mejor dicho. O sea, que son cosas por sí. El contrato de permuta, ¿sí? Explicado un poco más en palabras, es aquel contrato en el cual hay dos partes, ¿sí? Ya vemos que a diferencia de la donación, que era unilateral, este es bilateral, se comprometen o se intercambian el dominio de dos cosas, que una le da a la otra. Desde ya que cuando uno se lo da a la otra hay una aceptación por parte de la otra de la cosa que se entrega. Vamos a ver que dentro de la permuta está la permuta pura y simple, que originalmente, si nos remontamos a la historia, hoy se dice permuta, pero hace 500 años era el trueque. Eh, no había una entrega de dinero, había entrega de cosas. Sin embargo, hoy por hoy vamos a ver que esta permuta permitiría, ¿sí?, que se hagan entregas de dinero y de cosas. En ese caso aparece lo que se llama la llamada permuta mixta o con saldo. Pero más allá de este ejemplo, más allá de esta situación que se puede llegar a plantear, la permuta es la transmisión, ¿sí?, de una parte a la otra de la propiedad, o sea, del dominio de la posesión de la cosa. Esta es la gran diferencia con la compraventa es esta, que por un lado la compraventa entrega cosa por dinero y acá se entrega cosa por cosa. Bien, ¿cuáles son los caracteres que tiene este contrato de permuta? En primer lugar, es un contrato autónomo, ¿sí? Es decir, no depende de ningún otro contrato, no es accesorio, es propio. Yo puedo celebrar un contrato de permuta por sí, no dependo de otro contrato anexo. Y las partes lo que asumen son compromisos recíprocos, por eso decíamos que era un contrato bilateral. Es a título oneroso, ¿sí? Porque obviamente esas cosas que se transmiten tienen un valor económico, ¿sí? Es llamado un contrato de conmutativo en cuanto que hay una cierta realidad y seguridad en que yo te transmito una cosa y vos me transmitís otra, aunque también se permitiría que haya cierto alias, cierta situación en la cual se permita, por ejemplo, si yo te hago un contrato de permuta de mi cosecha de soja de tanto tonelada por tu cosecha de trigo de tantas toneladas equivalente, ahí entraría un poco este alia, pero en principio son contratos conmutativos. Son contratos formales, esta formalidad cuando son inmuebles sí o sí requiere escritura pública, cuando es otro tipo de cosa puede hacerse por instrumento privado, es un contrato nominado, que bueno, contrato nominado quizás este carácter ya quedó con el código viejo, ¿sí? Pero recuerden que nominado es cuando el código lo contiene, o sea que está especificado dentro del articulado del código, e innominado es cuando no tiene su propia regulación. Y es un contrato de ejecución inmediata porque para que se perfeccione tienen que entregarse recíprocamente las cosas en el momento en el que se firma el contrato. Bien, al igual que la compraventa, vamos a ver que hay tres elementos esenciales. En primer lugar, el consentimiento, en segundo lugar, el objeto y en tercer lugar, la causa. Antes de analizar los elementos esenciales, importantísimo que sepan y que lo tengan en cuenta y presente, que la permuta es como la compraventa, con la única diferencia, como les dije, que en vez de entregar cosa por dinero, se entrega cosa por cosa. Así que vamos a ver que hay muchas cosas que son similares, son comunes. En primer lugar, el consentimiento, que es este vínculo que se da entre la oferta y la aceptación de ambas partes, es decir, que ambas partes deciden libremente permutar sus inmuebles. Yo te doy mi casa, vos me das 2 departamentos, o yo te doy mi departamento y vos me entregás otra cosa similar a cambio. Esto es necesario que exista consentimiento libre, ¿sí? Que no esté viciado ni exista ninguna otra situación que los corrompa. En segundo lugar, el objeto. El objeto tiene que ser sí o sí una cosa que no sea dinero. Si hay dinero, esta permuta en realidad es una compraventa. Y lo que se puede plantear es lo que les dije antes, las permutas mixtas, que es cuando yo entrego una cosa y con esa cosa además entrego dinero, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les daba recién,
mi departamento a cambio de un vehículo y X cantidad de plata. ¿Qué sucede en estos casos? Hay que ver el valor de la cosa y el valor del dinero. Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, un departamento de $100.000 y te entrego un departamento de $70.000 y $30.000 en efectivo. En este caso, como el valor de la cosa es superior al valor del dinero, se encuadraría dentro de la permuta. Pero si fuera al revés, si por ejemplo yo te entrego $70.000 en efectivo y 30.000 a través de la entrega de un departamento, en ese caso ya estaríamos hablando de un contrato de compra-venta. ¿Cuáles son las consecuencias entre permuta y compraventa? Como les dije, son mínimas, ¿sí? Ya que la permuta se rige incluso de forma supletoria. Vamos a ver que hay un artículo que dice, cuando no está regulado en la permuta, se rige por el contrato de compraventa, o sea, estamos hablando casi de lo mismo. Y acá hay una cuestión que se plantea que es importante también destacar, que es con relación a la moneda extranjera. ¿Qué sucede? La moneda de curso legal en Argentina es el peso, ¿sí? Los contratos deberían ser realizados en la moneda de curso legal. La moneda extranjera, según la ley y según el Código Civil de Vélez, en su momento no era considerada como dinero, era considerada una cosa, ¿sí? Entonces ahí entra el juego. ¿Qué pasa si yo pago con dólares? ¿Se considera permuta o se considera compraventa? No yendo demasiado profundo a la cuestión, vamos a ver que hay varias posturas, hay algunos que decían que se trataba de permuta, otros que decían que se trataba de entrega de dinero. La cuestión, la doctrina mayoritaria entiende que es cuando se entrega moneda extranjera a cambio de un bien inmueble, se rige por la compraventa, ¿sí? Esta sería la gran resolución o la doctrina mayoritaria. Después, bueno, si ustedes se fundamentan en que es una permuta, no habría ningún problema mientras lo puedan fundamentar. Y la causa del contrato de permuta sería la transferencia recíproca que hay del derecho de dominio sobre la cosa propia entre ambos intervinientes. Es decir, yo transfiero la propiedad de mi inmueble y vos me transferís la propiedad del tuyo. Esta transferencia sí tiene efectos permanentes, obligatorios, puramente obligatorios, dado que hasta que no se haga la tradición, sí hay una obligación de entregar la cosa. Y una vez que se hace la tradición de la cosa, recién ahí se perfecciona. ¿Cuáles son las obligaciones que surgen del contrato de permuta? Vamos a ver que son las siguientes. En primer lugar, es la entrega de la cosa. ¿Sí? Desde ya que cuando hay un contrato, ya sea de compraventa como se entrega de dinero, la permuta hay que entregar las cosas. Recién cuando se entrega la cosa, el contrato queda perfeccionado. En segundo lugar, está el pago de gastos. Si bien se entiende que rige este principio de libertad de formas, que ya vimos, o no sé si lo vimos, pero quizás lo han leído, las partes en todos los contratos, salvo que haya alguna normativa de orden público, pueden contratar libremente de la manera que ellos quieran. ¿Qué significa esto? Las cláusulas las pueden poner ellos, pueden establecer las modalidades que ellos deseen dentro de lo que esté normado, pero con la libertad de ellos poder crear cláusulas, poder crear cuestiones que se puedan llegar a plantear, etc. Con el tema de los gastos pasa lo mismo. La ley dice que hay ciertos gastos que se hace cargo uno y que se hace cargo otro. Se entiende que cuando hay una permuta, ¿sí? Y ambas cosas que se permutan tienen el mismo valor, los gastos serán por partes iguales, es decir, mitad y mitad. Sin embargo, las partes pueden, ¿sí? No es obligatorio, sino que pueden, dentro de esta libertad de formas, modificar esto y decir, no, yo me hago cargo de todos los gastos, o vos te haces cargo de todos los gastos. Puede llegar a haber un acuerdo previo, ¿sí? Ya sea porque quizás las partes declaran que son valores iguales, pero en realidad hay alguna pequeña diferencia, y por sobre esa pequeña diferencia las partes deciden hacerse cargo de los gastos uno u otro. ¿Y qué gastos están incluidos dentro de esto? Bueno, en primer lugar, gastos de entrega de la cosa, gastos que se puedan generar para conseguir la documentación en caso de que falte, estudio de títulos, estudio de antecedentes, gastos de mensura, gastos tributarios, cualquier otro gasto que pudiera surgir para perfeccionar
y desde ya, obviamente, los gastos del escribano, ¿sí? Por hacer la escritura. Acá vamos a ver también otra cuestión que aparece que es importante, la obligación de saneamiento, ¿sí? Que incluye evicción y vicios ocultos. Vamos a ver acá que, al igual que en la compraventa, en la permuta hay una responsabilidad por evicción, ¿sí? Es decir, por la perturbación en la propiedad, en el uso y goce de la cosa, y una obligación por vicios ocultos, es decir, una obligación por alguna cuestión que pueda llegar a aparecer posteriormente. Con respecto a la evicción, ¿sí? En caso de que cualquiera de los dos permutantes se vea afectado en el dominio de la cosa que permutó, ¿sí? Si yo entregué un departamento y a mí me dieron una casa y de repente esa casa, que era objeto del contrato, aparece un tercero que dice ser dueño y me desalojan o me ven desposeído de mi dominio, esta persona, este permutante que ha sido afectado, puede iniciar una acción, ¿sí? Por evicción y puede recuperar esa cosa que entregó originalmente, ¿sí? O a su vez, como ven acá, puede pedir que se le entregue el valor de la cosa, ¿sí? Más los daños por esta perturbación. Con respecto a los vicios ocultos pasa algo similar. Si aparece alguna mancha de humedad, algún problema estructural del inmueble que no ha sido en su momento dado a conocer al permutante y aparece cuando ya tiene la posesión de la cosa, la otra parte es responsable frente a él por defectos y los vicios ocultos, dentro de lo que establece nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Ya sea por las reparaciones, por algún daño y perjuicio, y si realmente es un vicio oculto que afecta de manera estructural al inmueble, puede incluso pedir, en este caso sí, la devolución, o mejor dicho, la revocación o restitución de la cosa que entregó. Después, en cuanto a la supresión o disminución de esta responsabilidad de saneamiento, dado que son cláusulas de interpretación restrictiva, se entiende que no se podría, ¿sí? No se puede renunciar a la evicción ni al saneamiento. Necesariamente deben cumplir con lo que se establece. Y a su vez vamos a ver que hay deberes adicionales que pueden llegar a surgir, que esto estaba bastante bien explicado en el trabajo de Esper, que voy a tratar de subírselos en el campus, que vamos a ver que acá hay una obligación de entregar documentación necesaria de acuerdo al uso y las particularidades de la operación. Por ejemplo, si se permutaran, no sé, un galpón para desarrollar un emprendimiento, necesariamente vas a tener que entregar los planos para poder hacer una habilitación municipal. O si entrego un inmueble que está destinado a uso comercial, ya sea, no sé, para un restaurante o para algún otro tipo de actividad, y requiere cierta, por ejemplo, un plano eléctrico o un plano, alguna aprobación de bomberos o demás cuestiones, estos deberes adicionales entrarían dentro de esta cláusula. Bien, y como les decía originalmente al principio, el mismo código establece que todo aquello que no esté previsto dentro de la permuta se aplica supletoriamente el contrato de compra-venta, ¿sí? Y recordamos nuevamente que como rige la autonomía de la voluntad, cuando realizan el contrato, ya sea compra-venta, permuta, lo que más importa es lo que las partes dejen expresado en las cláusulas, ¿sí? Recuerden que en estos casos el código se aplica siempre y cuando las partes no hayan manifestado otra cosa. Si las partes manifiestan dentro de su autonomía alguna otra cuestión, lo que importa es la cláusula y no lo que dice el código. En cuanto a las cuestiones impositivas, que esto en varios trabajos que corregí sobre compraventa hice algunas cuestiones, hay tres impuestos que quizás son los más importantes, yo los resumí acá. Por un lado está el impuesto a la transferencia de inmuebles, que se conoce comúnmente como ITI. Se paga el 1,5% o el 15 por mil, es lo mismo. Lo que se toma en cuenta cuando es una permuta, se suman los valores totales, ¿sí?, de ambos inmuebles, y sobre ese valor total se saca el 1,5. Quedaría básicamente lo mismo que hablar que cada uno se hace cargo de la mitad.
Con el impuesto de sellos pasa lo mismo, se paga el 2% sobre el valor total de la operación, es decir, el 2% sería similar, ¿no? De cada inmueble el 2% sobre el valor que se le asigna o sobre el valor de la evaluación, depende cuál sea el mayor. Y en caso de que en esta operación, como les daba el ejemplo del galpón, interviniese algún sujeto que sea responsable inscripto, se debe retener, en vez del ITI, que es el 1,5, se retiene ganancias, que es el 3%. Bueno, por último, trámites pre y post escriturarios. Similares a la donación, similares a la compraventa, en la permuta pasa igual. Se pide certificado de dominio, en vez de ser un inmueble se pide por 2 inmuebles, porque obviamente hay una permuta. La inhibición, se piden una inhibición por cada titular dominial, o sea que vamos a tener que pedir mínimamente 2 inhibiciones. Certificado de ARBA, se piden 2 certificados, uno por cada inmueble. Certificado catastral, se pide un catastro por cada inmueble. Certificado de deuda municipal, se pide un certificado por cada inmueble, ¿sí? Con agua pasa exactamente lo mismo, se pide el informe de deuda por un inmueble, o mejor dicho, por ambos inmuebles. Y si hay algún departamento ahí que esté dentro de la permuta, se debe pedir el libre de deuda. Trámites posescriturarios similares. Se expide un testimonio, la única diferencia es que quizás en la compraventa se expide el testimonio para la parte compradora, en este caso se va a expedir 2 testimonios. Un primer testimonio para un permutante y un primer testimonio para otro permutante. Sería la única diferencia importante que encontramos. Se inscriben al registro, cada inmueble va a ir con su propia minuta, se pagan las deudas si tenía, se liberan los certificados, se anota en el protocolo, se entrega el título a las partes. Básicamente, este trámite pre y post escriturario en materia de inmuebles es bastante similar en cuanto a la parte administrativa de qué es lo que tenemos que hacer antes y después. Importante recordar que cuando hay permuta se expiden 2 testimonios, uno para cada permutante. Diferente con la compraventa que se expide un solo testimonio solo para el comprador. El vendedor no tiene, ¿sí? No es obligación del vendedor que tenga un testimonio de la compraventa, se le da una copia simple. Bien, con esto quedaría cerrado el tema de la permuta.